Bienvenidos. Reciban un cordial saludo de parte de los integrantes del Grupo 11, que están conformados por Jiménez Gaibor, Jorge Octavio, Lor, Zambrano, Jennifer Talio, López, Anchali, Andrés Mauricio y Magallanes Rivera, Henry Bryan, los cuales presentan el proyecto final de la asignatura Fundamento de los Elementos Finitos. Para el desarrollo de este proyecto vamos a usar el siguiente ejercicio, en el cual es una estructura plana que posee unas dimensiones de 40 metros de ancho por 10 metros de alto y que está dividida en 4 paneles de 10 metros cada una. Entonces, también podemos observar que los nodos están identificados alfabéticamente para llevar un orden lógico al momento de nosotros plantear el problema. También podemos observar que existe en el nodo A un apoyo de segundo orden, apoyo fijo, o también conocido como ya apoyo articulado o apoyo articulación plana. Entonces, este nodo nos va a restringir el grado de libertad permitiendo únicamente el giro o rotación alrededor del punto cero u origen, impidiendo el movimiento vertical u horizontal, que quiere decir que nosotros aquí vamos a partir nuestro plano cartesiano para sacar las coordenadas de cada nodo. Entonces, el problema también nos dice que tiene una elasticidad de 200 gigapascal y una área de 4000 milímetros cuadrados. También podemos observar que tiene dos apoyos de rodillo en el nodo D y E, los cuales juegan un papel muy importante por el método de desplazamiento. Estos apoyos de rodillo restringen un grado de libertad y generan una reacción perpendicular a la base o al movimiento permitido. Para el desarrollo de este problema vamos a usar la siguiente ecuación, donde K es la matriz de rigidez global obtenida a partir de los datos geométricos y elásticos de las barras y la forma de conexión entre ellos, donde V es el vector de desplazamientos nodales generalizados y agrupados entre los giros y desplazamientos de todos los nodos. F es el vector de fuerza generalizados y puntuales equivalentes a las que actúan sobre la estructura. Con la matriz de rigidez ensamblada se puede ya construir el sistema de ecuaciones, que se resolverá donde la matriz de rigidez conforma un sistema de tantas ecuaciones incógnitas. Nosotros queremos con esto predecir el comportamiento de la estructura y determinar las fuerzas bajo ciertas condiciones de carga. Posteriormente va a quedar de la siguiente forma la ecuación de que F es el vector de la fuerza, U es el vector de desplazamientos nodales, K es la matriz de rigidez global y R es el vector de reacciones que vamos a encontrar en cada nodo. Como hipótesis para este problema podemos decir que la estructura es relativamente elástica, que está sujeta a tensión y compresión producto de las cargas, que podemos ver que también no existe torsión, ni flexión, ni corte en esta estructura, que es una armadura dimensional, por cada elemento representa geométricamente una barra. Además de lo mencionado por el compañero, cabe recalcar que el análisis estructural que se va a hacer de los desplazamientos nodales, fuerzas y esfuerzos que se ejercen en cada una de las barras de la estructura, se va a realizar el cálculo mediante el programa de MATLAB, haciendo una breve demostración y relacionando con el programa FAT 2000. Para ello necesitamos hacer el preprocesamiento o el análisis de la estructura, definiendo así la cantidad de nodos que vamos a tener en la misma,
el número de barras que vayan a existir, el número de coordenadas o elementos de la misma, conectividad de los elementos, desplazamiento y fuerza. Tenemos también como antecedentes el módulo de 200 gigapascales, el área como de 4.000 metros cuadrados, ya transformados en metros, 0.04 metros cuadrados. Vamos a utilizar además también las funciones ya revisadas en clases y mencionadas por el docente, funciones como rigidez barra plana, longitud barra plana, ángulo barra plana, ensamblar barra plana, fuerza barra plana y esfuerzo barra plana. Entonces podemos decir o definir que de la siguiente manera nuestro nodo. Como se puede observar en la imagen, se ha definido en modo alfabético y también en modo numérico. En este caso, A, B, C, D, E, F, G, H serían el orden y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 serían en orden numérico. En total, como ya se mencionó, tendríamos 8 nodos en la estructura. Teniendo entonces que nuestro eje de coordenadas 0, 0 estaría en el punto A, en el nodo A o nodo 1. Como mencionó el compañero, tenemos una separación de nodos en el eje X de 10 metros cada uno y en el eje Y asimismo de 10 metros. Entonces, llegando a tener definidas nuestras coordenadas de la siguiente manera: para el nodo A o nodo 1, 0, 0, para el nodo B o nodo 2, 10 en el eje X y 0 en el eje Y. Para nuestro nodo C o nodo 3, en el eje X tendríamos 20 y en nuestro eje Y tendríamos 0. Para el nodo E o nodo 4, en el eje X tendríamos 30 y en nuestro eje Y 0. Para el nodo E o nodo 5, en nuestro eje X tendríamos 40 y en el eje Y 0. Para el F o 6, en el eje X tendríamos el valor de 10 y en el eje Y 10. Para el G o 7, en el X tendríamos 20 y en el eje Y 10. Para H o 8, en el eje X 30 y en el eje Y 10. Asimismo definimos la conectividad que existe dentro de la estructura. Para ello vamos a numerar las barras que existen en la estructura, teniendo como la numeración la siguiente. En total nos dieron 14 barras existentes, como se puede observar en la imagen. En esta secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, podemos decir que nuestro elemento 1 tiene una conectividad con el nodo 1, 2, nuestro elemento 2 tiene una conectividad con el nodo 3, 2 y 3, nuestro elemento 3 con el nodo 3 y 4, nuestro elemento 4 con el nodo 4 y 5, el 5 con el 1 y el 6 con el 2 y el 6, el 7 con el 3 y el 7, el 8 con el 4 y el 8, el 9 con el 5 y el 8, el 10 con el 6 y el 7, el 11 con el 7 y el 8, el 12 con el 3 y el 6, el 13 con el 2 y el 7 y el 14 con el 3 y el 8, como se puede divisar aquí en esta lista que tenemos a los lados. De igual modo, lo hacemos con el desplazamiento, pero para ello debemos recordar que nuestra estructura es bidimensional, por lo tanto va a existir por cada nodo 2 grados de libertad, que significa que vamos a tener en total 2 desplazamientos por cada nodo, dándonos un resultado
de 16 desplazamientos totales en esta estructura que vamos a analizar. Numerándolas en el orden respectivos, como ya estaban enumerados los nodos, comenzando por nuestro desplazamiento 1 en el eje X, prosiguiendo desplazamiento 2 en el eje Y, y así sucesivamente con los demás nodos que están en la estructura. Entonces, como se puede divisar, tenemos en el nodo A, desplazamiento 1 y 2, nodo B, 1 y 3, perdón, 3 y 4, nodo C, 5 y 6, nodo D, 7 y 8, nodo E, 9 y 10, nodo F, 11 y 12, nodo G, 13 y 14, y en el nodo H, 15 y 16. Recordemos que también los nodos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, para definir los desplazamientos conocidos y desconocidos, debemos darnos cuenta, analizar que existen restricciones dentro de la estructura. En este caso, hay 3 restricciones. Una, que es tipo empoderamiento rígida, que limita o restringe el desplazamiento tanto en el eje X como en el eje Y. Y 2, en el nodo de Y, que cumplen la función, que hacen la función, de rodillo, que en este caso pues limitaría nomás el desplazamiento en el eje Y. Por lo tanto, tendríamos que nuestro desplazamiento 1 y 2 vendrían a ser 0, nuestro desplazamiento 3, 4, 5, 6 y 7 no lo conocemos, y en este caso nuestro desplazamiento 8 vendría a ser 0, ya que, como lo mencioné anteriormente, existe una restricción tipo rodillo que limita el desplazamiento en el eje Y. Asimismo, tiene la misma función en el nodo E, teniendo que nuestro desplazamiento 9 no lo conocemos, nuestro desplazamiento 10 es 0. Los demás desplazamientos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 no lo vamos a conocer. Del mismo modo encontramos las fuerzas que existen y las que son aplicadas en la estructura. Teniendo también en cuenta que vamos a numerar en el mismo orden como hicimos con el desplazamiento, comenzando desde el nodo A, nuestra fuerza 1 en el eje X y nuestra fuerza 2 en el eje Y. Así sucesivamente hasta llegar a nuestro nodo H, teniendo una fuerza 15 y una fuerza 16. Como dato tenemos dentro de la estructura, conocemos nuestra fuerza 4, nuestra fuerza 6 y nuestra fuerza 15. Que cuando conocemos los desplazamientos, desconocemos la fuerza, y así viceversa, cuando conocemos la fuerza, desconocemos el desplazamiento. Entonces, podremos definir que nuestra fuerza 1 y nuestra fuerza 2 no la conocemos, nuestra fuerza 3 tiene un valor de 0, nuestra fuerza 4, como nos dice el dato, tenemos un valor de menos 80 kN negativo, ya que la fuerza está aplicada en razón negativa del eje Y, de la coordenada Y. Nuestra fuerza 5 nos da 0, nuestra fuerza 6, igual que la anterior, menos 80 kN, fuerza 7 y fuerza 8, fuerza 7 0, fuerza 8 no la conocemos, nuestra fuerza 9 0, fuerza 10 asimismo no la conocemos, fuerza 11, 12, 13 y 14 nos daría un valor de 0, y nuestra fuerza 15 que nos tenemos un dato de 70 kN, y por último nuestra fuerza 16 con un valor de 0. Una vez ya analizado, definido todos estos datos que hemos ya propuesto, que hemos descrito, se puede proseguir con la siguiente fase, que es la fase de procesamiento y análisis de la estructura que estamos en este momento
definiendo. Bien, una vez presentada la información por la compañera, procedemos a hacer el desarrollo del mismo en MATLAB. Para esto, tenemos en conocimiento funciones requeridas para el desarrollo del proyecto, donde la cual tenemos funciones de rigidez de barra, longitud de barra, ángulo de barra, este, ensamblar barra, fuerza de barra y esfuerzo de una barra, las cuales las presentamos aquí brevemente. Para el ángulo barra, función de ángulo de orientación, necesitamos la información de los nodos. Dentro de la matriz de rigidez global es ensamblar la barra, es la función de ensamble de barra plana, donde tenemos los nodos, la matriz de rigidez y la matriz de rigidez de cada elemento. Para el esfuerzo de cada barra necesitamos el módulo de elasticidad, longitud de cada barra, y los ángulos que forman y el desplazamiento nodales. Dentro de la función longitud barra necesitamos ubicación de cada nodo de cada una de las barras. Este sería el cálculo utilizado para determinar la longitud de una barra. Se necesita la coordenada de x2, x1, la diferencia de x2, x1, todo eso al cuadrado, más la diferencia de y2 menos y1, todo eso al cuadrado. Y al final, bueno, tenemos la matriz de rigidez del elemento que incluye el módulo de Young, el área, la longitud y el ángulo aplicado, donde tenemos que la matriz de la rigidez se calcula de esta manera aquí, mostrada. Entonces, una vez que tenemos información, conocimiento de las funciones requeridas para el programa y los datos que ya presentó la compañera, comenzamos el procesamiento de información en el mismo. Entonces, para esto se inicializa el cuaderno, ¿sí? Ahora tenemos la introducción de toda la información que tenemos, que son las propiedades de la barra, que es el módulo de elasticidad, que son 200 gigapascales, el área de la misma, 400 milímetros cuadrados, todo eso lo llevamos a metros, y la conectividad de los elementos, las coordenadas. Conectividad y coordenadas fueron presentadas por la compañera. Número de elementos y de nodos. Entonces, para el número de elementos tenemos número de elementos por número de nodos por elemento, que esto nos da el tamaño de la conectividad, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el número de nodos son 8. Número de elementos 14, número de nodos por elemento son 2. Entonces, tenemos un resultado de... Entonces, para inicializar los vectores de desplazamiento, fuerzas globales de la materia, tenemos que los grados de libertad es igual a la dimensión por el número de nodos. Esto implica que nuestro grado de libertad son 16. Tenemos también que los desplazamientos globales, bueno, ya que están dando los valores porque está corriendo el programa, tenemos el valor de los desplazamientos globales, que no son números por el grado de libertad en una sola columna. Las fuerzas globales son números por el grado de libertad en una sola columna. Y la matriz de rigidez global, que hacemos ceros dentro del grado de libertad. También tenemos que los desplazamientos locales por elemento es a la dimensión por cada número de nodos por elementos de una sola columna. Que esto es lo que mostramos dentro de estos sistemas aquí.
una vez que vamos a obtener a ofrecer desplazamientos impuestos. Entonces, aquí tenemos que dentro de los desplazamientos impuestos tenemos nodo 1, 2, 8 y 10. Todos son desplazamientos cero, son conocidas. También tenemos las fuerzas impuestas conocidas, que es en el nodo punto 4, punto 6 y punto 15 son fuerzas conocidas impuestas. Y tenemos la representación. Bueno, ahora determinamos el procesamiento de nuestro sistema. Entonces, tenemos que nuestra matriz de rigidez la, la enceramos la inicializamos, perdón, eh, de ceros. Entonces, tenemos que el vector longitud y el vector ángulo también por el número de elementos dentro de una columna. Ahora, para usar el cálculo, utilizaremos un lazo for para hacer un poco más de forma recurrente la obtención de datos, donde obtenemos que el elemento de una columna es igual por obtención de números de elementos. Entonces, para ello identificamos los nodos de los elementos. El nodo I es igual a la conectividad de cada elemento para tener en una sola columna. Y el nodo J tenemos la conectividad del elemento de la columna 2. Entonces, para determinar aquello, tenemos que dentro de la longitud de los elementos, nosotros obtenemos las coordenadas de cada elemento por la conectividad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la coordenada del nodo I se representa por la matriz obtenida en esta información. Entonces, la longitud del elemento es igual a la longitud barra por cada coordenada del nodo I como la coordenada del nodo J. Entonces, que es la que tenemos en este punto. Y vamos obteniendo por la longitud de cada barra. Para obtener la orientación de los elementos, nosotros recurrimos a la función del ángulo. Entonces, esto es igual al ángulo de la barra plana por cada coordenada que hay en el nodo I y nodo J. Ahora nosotros vamos a meter toda la información dentro de la matriz de rigidez de los elementos, donde llamaremos a la función rigidez barra plano, que esta ocupa el módulo, el área, longitud de cada elemento, el ángulo de cada elemento. Entonces, tenemos que por cada elemento estamos obteniendo valores. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la matriz de rigidez de cada elemento. Y la matriz de rigidez global es aplicada a la rigidez de los elementos por cada nodo. Entonces, aquí nos da una matriz de 16 por 16. Ahora, para tener una reducción del sistema de ecuaciones, necesitamos conocer los índices de desplazamientos eh, conocidos. Entonces, los índices de desplazamientos conocidos, esto de aquí nos va
a encontrar elementos que eh, no son números dentro de los desplazamientos. Entonces, el índice es C, que son funciones conocidas se aplican restricciones. Tenemos la siguiente información. Bueno, serían los elementos donde tenemos las desplazamientos impuestos. Ahora, el mismo trabajo hacemos con las fuerzas activas. Entonces, los índices sub A se requieren para el encuentro de las fuerzas activas y también se hace un complemento de las fuerzas aplicadas. Bueno, de aquí obtenemos la partición de la matriz de rigidez global, donde tenemos K sub A, K sub A sub C, K sub CC, K sub CA. Entonces, todos estos valores se los obtiene de una matriz de rigidez global cuadrada. Entonces, aquí tenemos todos los valores aplicados eh, eh, de las matrices de rigidez global. Ahora sacaremos nuestro vector de desplazamiento prescritos, donde tenemos que U sub C igual a nuestros desplazamientos eh, dentro de las funciones conocidas. Bueno, aquí están las partes que ya demostramos acá prescritas. Y sacamos nuestro vector fuerzas impuestas. Ahora el vector de fuerzas equivalentes es igual a las fuerzas impuestas más el K sub C por el U sub C. Y la resolución del desplazamiento de incógnitas es el K sub A a la inversa de las fuerzas equivalentes. Aquí tenemos los valores obtenidos de este sistema. Entonces, una vez que se tienen aquellos valores, se actualiza el vector de desplazamiento. Entonces, aquí tenemos el vector desplazamiento. El cálculo de las fuerzas incógnitas viene a ser por el K sub C por O sub C más K sub A por O sub A, con lo cual tenemos aquí los valores obtenidos. Son las fuerzas de reacción. Y tenemos el vector de fuerzas globales, que es este de aquí, que es una matriz de 16 por 1, una columna. Y ahora obtenemos de nuestro post procesamiento
la fuerza y esfuerzo en los elementos de cada barra. Entonces, la fuerza y esfuerzos bien aplicado por el número de elementos dentro de una sola columna. Entonces, utilizamos nuevamente el lazo for, donde por elemento nos va a dar una columna por el número de elementos. Y nuevamente utilizamos la identificación de los nodos por cada elemento, donde utilizaremos la conectividad ya demostrada en la primera sección. Entonces, esta conectividad nos aplicará por cada elemento dentro de una columna los resultados. Bueno, de ahí tenemos los desplazamientos nodales. Este cálculo nos dará el desplazamiento nodal por cada elemento. Y las fuerzas del elemento. Las fuerzas y esfuerzo de los elementos aplican las funciones fuerza barra y esfuerzo barra y que se necesitan los módulos, módulo, área, longitud y el ángulo de cada elemento. Entonces aquí como resultado tenemos cada fuerza aplicada, o perdón, de reacción de cada elemento y el esfuerzo en la cual tiene cada barra. Dentro de aquello, aquí tenemos nuestro gráfico de desplazamiento. Entonces, aquí podemos decir que dentro de nuestro sistema tenemos desplazamientos de cada nodo. Entonces, aquí la información que nos da MATLAB es el resultado de las fuerzas por cada elemento y el esfuerzo obtenido dentro de cada elemento, más los desplazamientos de los mismos. Y con esto vamos a hacer la comparación mediante el programa elementos finitos de SAP. Entonces, una vez que nosotros hemos calculado lo que son desplazamientos nodales, fuerzas y esfuerzos en cada elemento de la armadura mostrada aquí en la figura, nosotros vamos a validar estos resultados obtenidos en MATLAB con el programa SAP, para lo cual nosotros generamos la estructura dentro del programa SAP. Voy a indicarles un poquito paso a paso de cómo lo hicimos, resumiendo un poco para no hacer muy extenso el video. ¿Correcto? Entonces nosotros lo primero que nosotros vamos a realizar es generar un nuevo documento y generar nuestra grilla. Vamos a considerar que nosotros para armar la grilla tenemos aquí tenemos en el eje X 1, 2, 3, 4, 5 y en el eje Y 1 y 2 con una distancia de 10 metros cada uno, ¿sí? Entonces procedemos a realizar la grilla donde ponemos en dirección X, ponemos 5, en dirección Y 1 y en dirección Z ponemos 2. La distancia son 10, 1 y 10. Ok, listo. Entonces nosotros ya tenemos en el plano XZ, tenemos ya nuestra grilla para nosotros poder dibujar. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, primero verificamos las unidades que estamos aquí en los newtons metros, entonces procedemos a dibujar con la barra, ¿sí? El material que nosotros vamos a elegir, ¿sí? O modificamos, tenemos acá lo que es, vamos a definir el material, ¿sí? Creamos un material que es acero, ¿sí? Entonces nosotros podemos poner aquí nuestro módulo de elasticidad que nos indica el ejercicio que tenemos 200 gigapascales, ¿ya? Adicional, también vamos a definir lo que es la estructura,
¿sí? En selección de propiedades, frame. Y aquí tenemos la estructura, en donde nosotros tenemos aquí la sección, ¿sí? De 4000 milímetros cuadrados, que en este caso sería como nos indica en el ejercicio, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros colocamos y creamos estos parámetros, procedemos a dibujar lo que es la estructura en nuestra grilla. Cogemos el elemento barra, ¿sí? Y procedemos a dibujarla. Ya. Entonces, una vez que nosotros la dibujamos, aquí nosotros debemos colocar lo que son ya los apoyos, tanto que tenemos el apoyo fijo y el apoyo móvil, ¿sí? De igual manera lo colocamos acá, ¿sí? Vamos a asignar lo que son los apoyos y restricciones. Entonces, en esta base tenemos lo que es un apoyo fijo, aplicamos, cerramos y en estos dos tenemos lo que son los apoyos móviles. Aplicamos y cerramos. Ya. Asimismo, de tal manera lo que nosotros nos interesa ingresar son lo que son las fuerzas conocidas que tenemos. Sí, en este caso tenemos acá nosotros la fuerza en Z, ¿sí? Tenemos que es menos 80 kilonewtons. Aplicamos, ok, sí, y nos falta una fuerza adicional que tenemos los 70 kilonewtons, ok. Entonces asignamos acá, ok, listo. Entonces una vez que nosotros ya colocamos nuestras fuerzas conocidas, vamos a proceder a realizar la simulación, ¿ya? Con el objetivo de que de poder comparar lo que son las fuerzas, los desplazamientos y las fuerzas y esfuerzos en las barras, ¿ya? Para ello, entonces, una vez que nosotros corremos ya la simulación, nosotros podemos ya observar los desplazamientos y las fuerzas. Vamos a comenzar a ver las fuerzas, ¿sí? Y vamos a compararlas con lo que tenemos en nuestro programa. Como podemos ver, en el lado izquierdo tenemos en el nodo lo que son el nodo E, el 9 y la 10, tenemos una fuerza de 0,50.94. Sí, y tenemos acá en el programa 5.09. Recordemos que si nosotros pasamos a las unidades, tenemos valores similares. De la misma manera, la reacción en el punto D tenemos que es 96.54 y acá en el nodo 8 tenemos 9.654, que son valores semejantes variando las unidades. Lo mismo ya en la reacción en el punto A tenemos menos 70 y 58.36, que tenemos aquí menos 7 y 5.83, que son valores similares. Ahora, cuando nosotros vamos a evaluar lo que son ya los desplazamientos, tenemos nuestra estructura ya deformada y vamos a compararlos en algunos puntos que tenemos. Ahora, para nosotros comparar los desplazamientos, lo que nosotros hacemos es tomar el punto en el vértice y miren, nosotros tenemos acá el valor de
3.0351 en el nodo E en la reacción punto 9. Y si comparamos acá en el punto 9 tenemos 0.0030, que son valores similares si nosotros cambiaríamos las unidades, ¿correcto? Lo mismo va a pasar en el nodo 15 y 16. Tenemos en la parte de acá arriba, tenemos valores de 0.0020 y menos 0.12. De igual manera nosotros tenemos menos 1.20 y 2.0, que estamos considerando que son valores semejantes a los calculados en MATLAB. A lo que diferencia un poco son ya las unidades. Ahora, para nosotros revisar los esfuerzos y las fuerzas en cada barra, vamos a visualizarlas aquí en el software. Vamos a comenzar con las fuerzas. Y vamos a compararlas. Una vez que nosotros podemos visualizar las fuerzas en el programa SAP, vamos a compararlas con las obtenidas en MATLAB. Como podemos ver en la barra número 9 que tenemos del lado derecho, ¿sí? Tenemos un valor de menos 7.2, lo mismo que tenemos aquí, menos 7.2. De igual manera, en la barra número 8, ¿sí? Que tenemos una fuerza de menos 96.54. Y de la misma manera, menos 9.654. Como podemos observar, son valores semejantes. Asimismo, en la barra número 14 tenemos 143.73 y en la 14 de este lado tenemos 101.437, que son por unidades que nosotros tenemos valores semejantes a los obtenidos en MATLAB. Lo mismo vamos a hacer con los esfuerzos. Para visualizar los esfuerzos, colocamos en el programa y vamos a visualizar. Listo, y vamos a proceder a compararlos. De igual manera, una vez que podemos visualizar los esfuerzos en el programa SAP, al compararlos con obtenidos de MATLAB, tenemos aquí que en la barra número 9 tenemos 1.8 por 10 a la 6, lo mismo que tenemos de este lado un menos 1.8 por 10 a la 6. De igual manera, en la barra número 8, que tenemos menos 2.4 por 10 a la 7. Y lo mismo tenemos en la barra 8, 2.4 por 10 a la 7. Igual en la barra 14, que tenemos valores de 3.59 por 10 a la 7. Y lo mismo tenemos en el valor de MATLAB, 3.59 por 10 a la 7. De esta manera, como conclusión, nosotros podemos validar los resultados obtenidos en MATLAB, que es un proceso mucho más exacto que los programas de simulación. Sin embargo, estos programas de simulación contienen lo que son los parámetros para poder analizar sistemas de barras. Esto podemos haber compartido con ustedes, compañeros, esperando que se haya sido de su agrado la presentación. Muchas gracias.